de tenerlo hoy en este espacio. Profesor Roberto, muy buenos días. Estamos aquí ansiosos por escuchar el mensaje que usted nos trae. Gracias, Viviana. ¿Me escucha bien? Sí, señor, perfecto. Ah, bueno. Buenos días a todos y a todas. Espero estén allí, ¿no? Uno a veces tiene la sensación de que está hablando como solo acá en estos, en estos, digamos, medios. A veces como no ve a uno toda la gente y no ve bueno, ahí veo a Javier y todos algunos, ¿no? Qué bueno. A Alma Mariela, a Dalia, a Leonel, bueno, está muy bien. Sí, porque eso uno tiene como la sensación de que está hablando solito. Pero bueno, esperamos que estén allí, que puedan acompañarme pues en esta reflexión. Mm, pues, ¿cuánto tiempo tengo, Viviana? Profe, si quiere hasta las 11. Sí, bueno, tenemos hasta las 11, pero seguramente habrá otras cosas No, que no, hacer, mentiras. ¿no? No, estamos bien de tiempo. No hay Bueno, problema. está bien, Ya. si me estoy Usted puede demorando predicar toda mucho, la me tarde, dice. nosotros a las 11 nos vamos. Bueno, listo. Está bien, eso es bueno saberlo. Pues pensé en compartir algo sobre el tema de la esperanza, ¿no? Un tema que de pronto siempre es recurrente en momentos, sobre todo momentos difíciles, momentos de crisis. Voy a compartir una presentación, disculpen, eh, compartir por aquí la pantalla, pero me ayuda un poquito más pues para guiarme en la reflexión. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿La ve? ¿La ven? ¿Se ve? ¿Está bien? ¿Se ve muy pequeño? Amplíenla en la copita para que se vea más grande. Bueno, listo. Vamos a ampliar aquí la F5. presentación. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, comunidades de esperanza. Y parto de esta premisa de Pablo en Corintios sobre las tres virtudes, ¿no? Que se han llamado, o los tres pilares, diría yo, de la vida en comunidad y de la vida personal también, ¿no? Del creyente es la fe, la esperanza y el amor. Lógicamente en Corintios Pablo va a enfatizar mucho más en el amor, va a decir que el amor es el que pues, es central, digamos así, pero estos tres elementos están unidos, fe, esperanza y amor. Fe y esperanza y amor. Y yo los puse fe, amor y esperanza ahí como formando una escalera. Y pienso yo en la comunidad, cómo la comunidad debe basar su estrategia en estos tres pilares. Y cuando pienso en comunidad, no solamente pienso en iglesia, podemos pensar aquí también en familia, podemos pensar aquí en la universidad como una comunidad de fe, de amor y de esperanza. La fe tiene que ver con la confianza, diríamos, con los fundamentos, con lo que creemos y con aquello en lo cual nos cimentamos. El amor tiene que ver con las relaciones, con la solidaridad, la práctica, ¿no? Del amor, la práctica concreta, la praxis, dirían los latinoamericanos. Y la teología latinoamericana, diría la praxis, ¿no? Y la esperanza, diría yo, tiene que ver con nuestros sueños, nuestras utopías, tiene que ver con la perseverancia, como vamos a ver hoy en la Carta de Santiago. Eh, Tiene que ver entonces con esa constancia, ser constante con nuestros sueños, con lo que esperamos, con lo que anhelamos, con lo que construimos, con lo que luchamos. Eso tiene que ver con la esperanza. Entonces, fe, amor y esperanza, tres elementos importantes. Y quiero pues hoy resaltar el tema de la esperanza a través de la Carta de Santiago y voy a pedirles que leamos esta primera parte del inicio de la Carta de Santiago. Entonces, si alguien me ayuda con la lectura, le agradecería que me ayuden con la lectura. ¿La ven? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. Saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos, maduros e íntegros, sin que les falte nada. En nada seáis
inferiores. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso Eso. e inconstante en todo lo que hace. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pensemos un poquito primero qué pasaba en las comunidades a las que escribe Santiago. Bueno, no podemos aquí ampliar ni profundizar mucho en el tema, pero por lo menos resaltar que Santiago les dice que están dispersas, ¿no? Este término dispersados o dispersas, diáspora, ¿no? En el griego, es muy importante, ¿no? Porque da la idea de que son comunidades que han sido desplazadas de su terruño, desplazadas de su hábitat, desplazadas de su lugar de origen, que han tenido que emigrar, ¿no? Por diversas situaciones. Ahí podríamos pensar en las pruebas, ¿no? Diferentes pruebas, ya sea por la persecución, ya sea por el hambre, ya sea por algunas razones de tipo, digamos, personal o social. Y se convierten de alguna forma en extranjeros, ¿no? Se convierten en, como va a decir Primera de Pedro, ¿no? Advenedizos, extranjeros, ¿no? Paroicos, al lado de la casa, ¿no? Y allí en el lugar donde llegan están siendo tratados o vistos como extranjeros. Y esta situación les coloca en una situación definitivamente de vulnerabilidad, como lo vemos hoy también igual con los migrantes. Las personas que migran regularmente están en una condición de vulnerabilidad, perdón. Y esto lo podemos, digamos, generalizar en un sentido de que cuando pasamos por dificultades o pruebas o crisis, como le llamemos, vamos a estar en situaciones de vulnerabilidad, ya sea en términos de la salud, la economía, las relaciones de familia, el tema económico, temas de pobreza, nuevas formas de pobreza, digamos así, o recrudecimiento de la pobreza, y nuevas formas de injusticia, nuevas formas de violencia, como estamos viviendo en esta situación de crisis, ¿no? La crisis nos van a poner en esa situación de vulnerabilidad. Cuando tenemos crisis personales, eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Crisis familiares, cuando tenemos una crisis social o mundial como la que estamos viviendo ahora, surge como esa situación de vulnerabilidad. Somos más vulnerables, digamos, a ser afectados, lógicamente, en la salud, en la economía, en las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en momentos de crisis, dice Santiago, se pone a prueba la fe y se pone a prueba los lazos de la comunidad. Se pone a prueba la existencia de la comunidad. Ya hemos visto en nuestro país cómo la violencia intenta siempre destruir el tejido social y muchas veces lo logra, ¿no? La violencia frente a una comunidad o frente a unas comunidades va a querer destruir el tejido social. Las condiciones de marginalización van a destruir la confianza en los demás y principalmente en el Estado. Eso lo vemos también en nuestro país muy claramente, ¿no es cierto? Entonces, las situaciones de crisis siempre van a poner a prueba los lazos de comunidad, ¿no? Las crisis sociales van a minar de alguna forma los lazos comunitarios que a veces son naturales o que se han dado por la tradición, por la cultura, por la fe, por diferentes formas. Esos lazos a veces se van a destruir, se van a ver minados cuando estamos en situaciones de crisis, cuando hay violencia, cuando hay marginalización, cuando hay vulnerabilidad. Eso lo podemos ver en nuestro país, lo hemos visto a través de la historia de nuestro país y más o menos eso es lo que yo veo que pueda estar pasando en las comunidades a las cuales escribe Santiago y eso es lo que algunos comentaristas apuntan, ¿no es cierto?, a estas comunidades cristianas de principios de siglo, finales de siglo, que de alguna forma estaban muy vulnerables frente al Imperio Romano, frente a inclusive el acoso y persecución aún de sus propios pueblos, de su propio pueblo, en algunos casos los que eran judeocristianos. Y entonces las dificultades van a llevar por lo menos en un comienzo, a que perdamos la esperanza. Es decir, a la esperanza que las cosas pueden cambiar.
Y entramos en lo que algunos psicólogos han llamado la desesperanza aprendida. Es decir, creemos que las cosas ya no tienen cambio, que ya no vamos a salir de esto, que esta situación nos va a poder y que esto no va a tener salida, que tenemos que como acostumbrarnos a vivir esta situación difícil de crisis, esta dificultad, esta pandemia, lo que sea. Entonces, vivimos como en esa desesperanza aprendida y es lo que dice Santiago. Por esa razón dice Santiago que pone a prueba la fe, ¿no? La crisis pone a prueba la fe. Y yo creo que ahí estamos a veces nosotros también. Entonces, esto es un poquito así. Entonces, grosso modo, lo que podemos ver de esta comunidad, lo que podemos de pronto también intuir de lo que estaba pasando en esta comunidad de las cuales le escribe Santiago. ¿Y qué le dice Santiago a estas comunidades? Pues le dice, bueno, siéntanse dichosos. El término ahí gozo o gozosos, ¿no? Sientan gozo. El término jariz, que traducimos como gozo, también puede traducirse como gracia, ¿no? La gracia. Entonces, me gusta pensar que otra posible traducción puede ser, consideren la gracia, ¿no? Consideren toda gracia, dice, ¿no? El término. Es decir, que en medio de la prueba no podemos perder de vista lo fundamental de la vida y lo que le da sentido a la vida, la gracia, ¿no? O el gozo, si usted quiere decir. Lo que le da gozo o sentido a la vida. No podemos perder de vista lo fundamental, porque las crisis van a tratar de minar eso, ¿no? Y yo creo que no se trata de una negación de la prueba, no está diciendo Santiago, no está ocurriendo nada, vivan la vida como si no estuviera ocurriendo nada. No. Siéntanse felices porque están siendo probados. No, yo creo que no se trata de eso, se trata más bien de una afirmación de la vida, de lo fundamental, de mantener la actitud de gratitud, digamos así, en medio de la dificultad. Inclusive mantener la actitud de gozo, si lo entendemos bien, ¿no? Aquello que da sentido a la vida, ¿no? Para mí tiene que ver con el gozo. La pregunta es, ¿qué es aquello por lo cual podemos dar gracias? Aquello que valoramos y nos puede traer gozo, esperanza en medio de la prueba. Y es la primera pregunta que yo creo que nos deja este texto de Santiago. ¿Qué es aquello por lo cual podemos seguir dando gracias, seguir valorando en medio de la prueba? Y lo segundo, pienso yo, es que en medio de las pruebas también aprendemos cosas nuevas. Y aquí Santiago les está diciendo, mire, la prueba de la fe trae constancia. Y algunas versiones creo que traducen esta palabra del griego como paciencia, ¿no? Creo que sí, ¿no? Paciencia. Algunos comentaristas dicen, este término paciencia no es una paciencia pasiva, sino una paciencia activa, lo que algunos podrían llamar resistencia, y algunos psicólogos tal vez resiliencia, ¿no? Entonces es ser constante, perseverar en medio de la prueba. Y dice Santiago que la prueba de la fe produce en nosotros esta constancia, esta perseverancia. Nos enseña a ser perseverantes, a resistir, a seguir adelante, ¿no es cierto? A pesar de seguir adelante con nuestros sueños, nuestras perspectivas de la vida, con lo fundamental, ¿no? Y yo creo que de seguro usted y yo podemos dar razón de eso, ¿no? Cómo en medio de las pruebas nos hemos fortalecido en otras áreas de nuestra vida. Hemos aprendido otras cosas que a lo mejor no habíamos aprendido en otras circunstancias, ¿no? Y yo creo que eso tal vez todos y todas lo hemos vivido. Entonces la segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿qué hemos aprendido de las experiencias de prueba en nuestra vida? ¿Qué estamos aprendiendo de esta crisis? Es una buena pregunta, una pregunta que me estoy haciendo, ¿no? Y que nos hacemos aquí como familia. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué podemos hacernos como universidad? ¿Qué nos está enseñando esta crisis? Como iglesia sería muy importante también preguntarnos eso. Bueno, y esta situación que estamos viendo, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué estamos aprendiendo de aquí? ¿Cómo podemos capitalizarla aún en medio de la dificultad? Entonces, esto es lo que para mí
va a decir otras cosas Santiago a la comunidad. Lógicamente, si leemos toda la carta, van a ver otras cosas que Santiago va a trabajar en la carta, sobre el tema de desigualdad, sobre el tema de injusticia, bueno, sobre el tema, diferentes temas que trabaja ahí Santiago, la comunicación, etcétera, etcétera, pero parte como de estos dos elementos, ¿no? Es, bueno, consideren la gracia en medio de la prueba y consideren lo que pueden aprender. Y podemos preguntarnos también qué espera Santiago de las comunidades. Y yo pienso que, bueno, dice Santiago, yo espero que ustedes sean completos, maduros, íntegros y que estén a la altura de las circunstancias. Sería mi traducción de esa expresión ahí de Santiago, ¿no? Que nada les falte. También se puede traducir como que no sean inferiores, que no sean inferiores. Nos puede parecer que espera demasiado Santiago de estas comunidades en circunstancias difíciles, como le hemos pintado, ¿no? En desventaja, en marginalización, en vulnerabilidad, frente a las circunstancias que le rodean. Parece que Santiago espera demasiado, bueno, sean maduros, íntegros, pero es precisamente allí donde surge la esperanza y el reto, ¿no? Que nos plantea la crisis. Para mí, esperanza no es otra cosa que mantener la fuerza para cambiar las circunstancias. Es decir, todo lo contrario a la desesperanza aprendida, ¿no? O la desesperanza. La esperanza es mantener la fuerza, la convicción, la certeza, la fe, el amor para cambiar las circunstancias. Por eso fe, amor y esperanza para Pablo están unidos. Por esa razón es que tal vez termina animándoles ahí en esta porción que hemos leído a pedir sabiduría, ¿no? Decisiones tomar, en dónde colocar nuestros esfuerzos, así parezca pequeño y vulnerable. Nuestros esfuerzos. Sabiduría. Y dice Santiago, pídala con fe. Si usted cree que le hace falta, pídala con fe. ¿No? ¿Está bien? Una comunidad de esperanza, para mí, fortalece la vida desde lo pequeño, desde lo que parece vulnerable. Y por eso el verso 9 y 10, me parece a mí, que agrega algo en ese sentido. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, es decir, de su valor como persona. Y el hermano dice que rico de su humilde condición, de su vulnerabilidad. Pues el rico pasará como la flor del campo, la riqueza pasará como la flor del campo. Todos somos vulnerables frente a una crisis, unos más que otros, lógicamente, unos más que otros. No lo enfrentamos igual, no lo enfrentan, esta crisis no la va a enfrentar igual la persona que está en una condición de mayor vulnerabilidad, de pobreza, de desempleo, aquel que de pronto tiene su empleo y podemos decir, bueno, por lo menos algo estamos haciendo en medio de esta crisis y no estamos totalmente de brazos cruzados. Y Santiago apunta a eso en su comunidad. Dice, aquel hermano de condición humilde, el sencillo, el pequeño, el vulnerable, bueno, siéntase orgulloso de su valor como persona y no sea, digamos, no sea más vulnerado o marginalizado por la comunidad, lo que va a decir después. Y el rico, pues, también sienta que de alguna forma es vulnerable, no se confía demasiado de su riqueza, porque la riqueza pasa como la flor del campo. Y me parece que este valor de lo pequeño es fundamental en momentos de crisis y es lo que para mí trae esperanza, ¿no? La esperanza surge muchas veces de lo pequeño, de lo vulnerable, de aquello que no parece, de aquello que pareciese que no tiene fuerza, ¿no? Y ahí está, de ahí surge la fuerza, de ahí surge el cambio, de ahí surge la esperanza en una comunidad, en una persona, en una familia, en la universidad, en donde estemos, ¿no? De lo pequeño. Y por esa razón, algunos hablan del efecto mariposa, ¿no? El efecto de lo pequeño, ¿no? Una comunidad puede ser pequeña, pero puede hacer la diferencia en
medio de la crisis. Y este es el desafío que tenemos como iglesia, como universidad, como familias. Una comunidad puede ser pequeña, pero puede hacer la diferencia en medio de las crisis. De pronto los que en medio de esta pandemia tienen la posibilidad de hacer el gasto y están conectados con Netflix y pueden hacer el pago ahí de la mensualidad. Les recomiendo una película que nos vimos con mi esposa hace poco. Se llama Todos los Santos. Una experiencia muy interesante de una comunidad metodista en Estados Unidos, episcopal. Se la recomiendo, ¿no? Todos los Santos. ¿No? Está en inglés el título, porque así se llama la iglesia de Todos los Santos. Se la recomiendo, ¿no? Como una muestra de cómo una comunidad puede ser pequeña, pero puede hacer la diferencia en medio de la crisis. Y yo creo que la comunidad debe fortalecer sus lazos de amor, de fe, y actuar desde la no violencia, en general desde los principios del reino de Dios, no usar el poder que violenta, todo lo contrario, usar el amor, la fuerza del amor. Y a veces creo que debemos dejar que Dios actúe desde nuestras debilidades. Reconocer nuestras debilidades en medio de las crisis no está por demás, es bueno muchas veces. Reconocer nuestra debilidad, nuestras dificultades en medio de la crisis nos ayuda a superarlas. Y confiar en lo que hacemos, confiar en lo que podemos hacer, en lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo bien, de corazón, si estamos poniéndole ahí todo el empeño, si sentimos que tenemos la guía de Dios y como comunidad hemos discernido en lo que debemos de hacer, pues confiemos en ello. Lo pequeño es valioso, ¿no? Lo pequeño es valioso. Y solo 2 ejemplos de esto para mí. Uno, el ejemplo de Nelson Mandela, ¿no? A los 23 años se gradúa de abogado, se une luego, después de varios años, inclusive de meterse en la lucha armada de su país, luego se vincula a la organización política y desde allí empieza a hacer cambios en su país, ¿no? Me parece que es un bonito ejemplo de ese efecto mariposa, ¿no? Funda la Liga Juvenil, luego es capturado, sabemos eso, cuando tenía 46 años, y cuando tenía 71 años es liberado. Y nunca, pues seguramente muchas veces, Mandela perdió la esperanza, pero volvía y la retomaba, y seguía luchando, ¿no? Y seguía perseverando, y seguía teniendo esperanza en que algún día iba a salir y que iba a empezar cambios en su país. Seguramente Sudáfrica no es el mundo ideal, sigue teniendo muchos problemas como nación, pero por lo menos hay cambios, hubo cambios. Y mucho de eso se le debe a un hombre, a su equipo, a su gente, a los que confiaron en él, y también ahí le debemos a la apuesta de la iglesia, de una parte de la iglesia con el obispo Desmond Tutu y muchos otros de la iglesia que creyeron en que es posible hacer cambios. Es decir, que no se conformaron con la desesperanza aprendida, sino que tuvieron esperanza y fuerza para hacer los cambios. Y allí tenemos un buen ejemplo de eso, con sus menos, claro que sí, también, con sus errores también. Y un ejemplo más para terminar, el ejemplo de ECAP, ¿no? En Colombia, Equipos Cristianos de Acción por la Paz, un grupo pequeño, la mayoría de ellos jóvenes, que están metidos con los campesinos, sobre todo en la zona del oriente de nuestro país, nororiente. Allí están trabajando estos muchachos, estas muchachas, acompañando a los campesinos, comunidades campesinas perseguidas, dolidas, que a veces pierden la esperanza. Y de ahí tomo esta hermosa oración. Si alguien me ayuda con la lectura, le agradezco de esta hermosa oración. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor.
planes de bienestar y no de Calamidad. calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Pero también, hermanos, leamos la oración anterior. Toda esperanza en Colombia es Tener esperanza en Colombia es apostar por la paz a pesar del fuego. Es pedir justicia a pesar de la amenaza. Es dar vida a pesar de la incertidumbre. Es cultivar a pesar del destierro. Es reconciliarnos a pesar del dolor. Es, en últimas, seguir defendiendo la vida a pesar de la vida misma. A pesar de que la vida esté amenazada. Bien, mis hermanos, lo pequeño es valioso y lo pequeño nos trae esperanza. Como Jesús, ¿no? En la historia, como cantábamos al comienzo del culto, porque Él entró en la historia siendo muy pequeño y vulnerable, por eso tenemos esperanza. Que Dios le bendiga, nos bendiga, que permita pues que nuestra familia, nuestras iglesias y también nuestra universidad siga siendo una comunidad de esperanza. Gracias. Bendiciones. Amén. Bueno.